Hola, hola, bienvenidos sean a esta nueva prueba de PostgreSQL. Sí, hoy tenemos la prueba de- del módulo 3 del bootcamp de Ruby y vamos a comenzar. Primero vamos a iniciar el servicio de Postgres. Wop, sudo service PostgreSQL. Vamos a revisar el estado. Perfecto. Ok, entonces vamos a entrar a Postgres. Y estamos dentro. Primero que todo tenemos que crear una base de datos. Le vamos a poner prueba Abraham Lillo 317. Me parece bien. Comenzamos. Entonces vamos a entrar a la base de datos. Estamos conectados a la base de datos. Bueno, entonces la guía nos dice que tenemos dos tablas, películas y tags, que tienen una relación de muchos a muchos. Entonces, yo realmente por temas de tiempo ya los tengo preparadas las tablas donde tenemos table películas, donde tenemos un ID que es un entero primer key, nombre varchar y año integer. Dejaré adjunto el archivo donde están las tablas y las consultas respectivas en caso de. Entonces, tenemos la primera tabla. La segunda tabla la vamos a hacer ahora, que es la tabla tags, que tiene un ID que es un entero primer key y un tag que es un varchar 32. Ok, estaríamos listos. Y esto, como tiene una relación muchos a muchos, vamos a necesitar una tercera tabla. ¿Qué es la tercera tabla? Le vamos a poner películas tags, que esta va a tener una película ID, que va a ser un entero, un tag ID, que va a ser un entero, y estas van a ser cada una respectiva, van a ser una llave foránea para referenciar a la tabla películas y la tabla tag en respectivos, y además van a ser las primeras X, ambas por igual, para poder referenciar. Entonces, una vez creadas las tablas, vamos a, dice, inserta 5 películas, 5 tags, y la primera tiene que tener 3 tags asociados. Ok, vamos a insertar las películas. Y vamos a insertar los tags. Y ahora, como nos dice, tengo que insertar. La primera película tiene que tener 3 tags asociados, la segunda debe tener 2 tags asociados y así respectivamente. Entonces, están todos los datos. Si queremos asegurarnos que estén todos los datos, podemos hacer un select and from y vamos viendo. Películas. Ahí están las películas. Tags. Bien. Y películas tags. Ahí están todos los asociados. Muy bien. Entonces, aquí nos dice que cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Ok. Para lograr eso, tenemos que hacer un select, donde vamos a llamar P, le vamos a llamar a la tabla películas. Necesitamos el ID de películas. Vamos a necesitar el nombre de películas. Y además, como nos está pidiendo
la cantidad de tags que va a tener. Vamos a llamar a películas tags y vamos a contar los tag ID. Y además, a esto, para que se vea más bonito en la tabla, le vamos a poner cantidad de tags. Cantidad tags. Ok. Además de esto tenemos que llamarlo desde películas. Que aquí le dejamos la P para decir, vamos a llamarlo P. Y además tenemos que hacer un left joint para poder cruzar las tablas con películas tags. Donde le vamos a decir que se va a llamar PT solamente para acortar el nombre. Y esto vamos a decir que sea donde el ID de películas sea igual al películas ID que está en PT. Ok. Y esto además lo vamos a agrupar con un group by por el ID y por nombre. Vamos a ver si funciona. Y... claro. Puse películas y era película. Y aquí tenemos. De hecho, si quisiéramos darle un orden aparte, se podría, en caso de, por si a alguien le molesta. Le podríamos decir order by p.id y listo, ahora está ordenado en descendencia y nos dice la película 1 tiene 3, la película 2 tiene 2 y los demás no tienen. Que también respondemos a la pregunta 2 que dice la primera película debe tener 3 y la segunda debe tener 2. Ahí está. Tendríamos listo la parte de las películas. Nos vamos a ir a la pregunta 2. Bueno, a la pregunta 4. Y aquí nos están dando otras tablas. De hecho, vamos a limpiar un poquito aquí para que no nos moleste visualmente. Y aquí nos dice, tenemos tres tablas. Tenemos preguntas, usuarios y respuestas. Cada uno con sus ID correspondientes. Y como yo ya tengo las tablas listas desde antes, las vamos a ir pegando. Primero la tabla preguntas que tiene ID, que es un entero primer key, la pregunta y la respuesta correcta. Muy bien. Y así ya lo tenemos. Entonces, perfecto. Además, tenemos una tabla usuario. Que esta tabla usuarios tiene un ID, un nombre, que es un varchar 255, y una edad, que es un entero. Ok, creamos la tabla, ya estamos. Y por último tenemos la tabla de respuestas. Que la tabla de respuestas tiene un ID, tiene respuesta varchar, pero son las respuestas creadas por el usuario. Quiere decir que, por ende, necesita un usuario ID y una pregunta ID, donde te decimos que son las llaves foráneas. Que usuario ID hace referencia al ID de usuarios y pregunta ID hace referencia a preguntas ID. Ok, una vez listo, enter y tenemos las tres tablas creadas. ¿Qué nos dice ahora?
Agrega a los datos 5 usuarios y 5 preguntas. La primera debe estar contestada 2 veces correctamente por 2 distintos usuarios. Y la pregunta 2 debe estar contestada correctamente por solo un usuario. Las otras 2 respuestas deben estar incorrectas. Ok. Entonces, primero vamos a ingresar a los usuarios. Vamos a ingresar a los usuarios. Que por temas simples vamos a poner que sea usuario 1, usuario 2. Más simple no puede ser. Tenemos insertado. Tenemos que ingresar las preguntas, que también las tengo preparadas con el antes. Preguntas: ¿cuál es la capital de Francia? ¿En qué año se fundó Apple? ¿Cuál es el color es un color primario? La fórmula del agua y planeta más grande del sistema solar. Ok. Tenemos insertadas las preguntas y ahora vamos a insertar las respuestas de cada uno por igual. Listo. Tenemos insertadas las preguntas. La respuesta. Ahora dice, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Ok. Para eso, tendríamos que hacer un select, donde tenemos a usuario ID y user nombre, y además un conteo de todo, por así decirlo. Este todo lo vamos a llamar cantidad de respuestas correctas. Exacto. Esas son las cosas que vamos a llamar. Ok. Esto lo vamos a llamar desde usuarios. Recordamos que le vamos a poner el seudónimo U y vamos a cruzar con la tabla respuestas, la vamos a llamar R. Vamos a decir donde el ID de usuario sea igual a respuestas usuario ID. Entonces tenemos esto y vamos a necesitar otro join esta vez. Esta vez vamos a llamar a preguntas que llamaremos P y diremos que sea donde la respuesta, digamos, la pregunta ID que está en respuesta sea igual a la pregunta.id. Y ahora tenemos que poner la restricción, porque nos dijeron que necesitábamos la cantidad de respuestas totales por usuario, independiente de las preguntas. Entonces, vamos a poner un where donde respuesta sea igual a P, respuesta correcta. Cuidado con las mayúsculas. Sí. Y esto lo vamos a agrupar por user ID
and user nombre. Vamos a ver si está bien la query. Ah, mala mía. Se me ocurrió hacer salto de espacio. Y ahora sí, cantidad de respuestas correctas. El usuario 1 tiene 1, usuario 2 tiene 2, usuario 3 tiene 1 y usuario 5 tiene 2. Estos son los usuarios que tienen la cantidad de respuestas. Ahora dice, por cada pregunta en la tabla, cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Ok, esto es algo muy parecido. También necesitamos hacer un select. Y aquí, donde tenemos pregunta ID, cuidado con la mayúscula, pregunta ID y pregunta. Y además necesitamos un contador que nos cuente todos. Y le vamos a decir que sea usuarios con respuesta correcta. Usuarios con respuesta correcta ya está. Y esto lo vamos a llevar desde preguntas, que le llamaremos P, y vamos a hacer un join de respuestas, que le llamaremos R, donde pregunta ID sea igual a respuesta.pregunta ID. Ok, estaríamos con eso ya. Ahora necesitamos la condicional, que sería where, donde, respuesta sea igual a p.respuesta correcta. Ok. Y esto lo vamos a agrupar por PID, por la pregunta ID. Entonces lo agrupamos por pregunta ID y por pregunta. Vamos a ver. Y ahí está. Los usuarios con respuesta correcta son: ¿cuál es la capital de Francia? Fueron 2. ¿Qué año se fundó Apple? 1. Y tenemos esa. Ok. Vamos por la siguiente pregunta. Dice: implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar a un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. Ok. Entonces, vamos a ver eso. Primero, vamos a hacer un select. Solamente. Y no. Vamos a hacer directamente eso. En este momento, vamos a empezar a copiar porque yo tengo todos estos archivos listos, sino que primero vamos a hacer un alter table en la tabla de respuesta, donde vamos a sacar la restricción de respuestas a usuarios, la foreign key. ¿Ok? Luego vamos a hacer otra alteración donde vamos a decir
alter table a respuesta, le vamos a agregar a respuestas usuarios aquí, vamos a ver, pero con borrado en cascada. Exacto. Ahora, ya sabemos eh, vamos a hacer el select anterior, creo que era este, donde dice usuario 1, usuario, respuesta. Ok, tiene una respuesta correcta el usuario 1. Y de hecho, podríamos hacer un select. Select alt. Sería respuestas. Where. So. A ver, falta el from aquí. From respuestas donde se me fue la idea. donde donde usuario ID sea igual a 1. Creo que esto tiene que estar entre comillas, no recuerdo, vamos a ver. Ahí está. Eso es. Aquí podemos ver que tiene dos respuestas a su nombre. Ok. Y nos está pidiendo que borremos al usuario 1. Entonces vamos a borrar al usuario 1. Está borrado. Y vamos a volver a hacer la respuesta y se fueron. O sea, si borramos a un usuario, se van junto con ellos su respuesta. Daría respondido la 8. Ahora dice, crea una restricción que impida insertar a menores de 18 años en la base de datos. Como les decía, para esto necesitamos un alter table, usuario, donde podemos restricción, check edad mínima, y sea check edad mayor o igual a 18. Ok. Ya tenemos la tabla alterada. Y vamos a intentar hacer una inserción para probar si funciona. Y vamos a decir que este usuario tiene 15 años. Da lo mismo, el usuario 1 ya no existe, así que se podría utilizar. Y dice, Next Row for Relation usuario viola la condición edad mínima. O sea, no se puede agregar. Pero digamos que no confiamos en mí. Y tendría que ser que agregue aunque sea uno. Vamos a ver. Y agrega si es mayor. Pero no agrega si es menor. O sea, ya está cumplida la última sentencia. Y por último dice, altera las tablas existentes agregando el campo email con restricción único. Ok. Esto necesitamos hacer una alter table. A usuarios. Donde agregamos la columna. Que se va a llamar email. Y esta va a ser un varchar, digamos 255. No hagamos problema, que tenga espacio. Y eso sería por el momento. Alteramos la tabla y ahora necesitamos alterar la tabla de nuevo, pero esta vez vamos a hacer un
constraint, op, constraint, hop, y vamos a hacer unique email. Hop. Y esto vamos a decir que va a ser unique y que va a afectar a la columna email. Entonces, hop, y ya debería estar. Ejemplo, vamos a agregar al usuario 6, 19 años y que tenga un correo test@test.com. Ok, error. Recordemos que es un string. Aquí me equivoqué. Usuarios. Tenemos las restricciones. Usuarios. Nombre, edad. No debería haber problema con esto. Importante. Email. Ahora sí, está insertado. Y si ponemos al 7, nos dice error. Está duplicado email, básicamente. Está violando eso mismo. La restricción que le colocamos, que era unique. Y si no me equivoco, esa era la última. Muchas gracias por su paciencia y nos vemos en una próxima aventura. Muchas gracias. Hasta luego.